Trabajando horas extra en Nochevieja, recibí un paquete de mi marido, que llevaba 3 años fuera de casa. La señora de la limpieza, con el rostro pálido, se acercó a mi oído y susurró: «No lo abras, tíralo ahora mismo o te costará la vida». Media hora después, ocurrió algo espantoso y me di cuenta de que acababa de escapar de una gran calamidad. En la noche del 31 de diciembre, toda la ciudad vibraba con la música festiva y el resplandor de las luces de colores, pero el piso 18 del edificio de oficinas donde trabajaba estaba tan silencioso como una isla olvidada. El tecleo solitario de mi teclado resonaba, mezclado con el suave silbido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, creando una lúgubre sinfonía para aquellos que vendían su trabajo al capital. Me recosté en la cómoda silla acolchada, masajeando suavemente mis sienes doloridas, tratando de reprimir un suspiro mientras observaba el ridículo flujo de tráfico abajo. Hacía ya 3 años, desde que Ricardo se fue a Alemania por un contrato de trabajo, que no había tenido una Nochevieja completa. El teléfono sobre la mesa vibró de repente. La pantalla se iluminó anunciando un mensaje del chat familiar. Mi madre había enviado una foto de la cena de Nochevieja, humeante y apetitosa, con un breve pero conmovedor mensaje. «Hija, trabajas demasiado. Cuando termines, ven a casa enseguida. Papá y yo te guardamos la cena». Sentí un nudo en la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente miré al techo para contenerlas. Justo en ese momento, apareció un mensaje privado de Ricardo. Me había enviado un Bizum con una cifra muy bonita, acompañado de un dulce mensaje. «Mi amor, has trabajado muy duro. Siento no poder volver este año tampoco. El regalo que te envié está en recepción. Baja a recogerlo para alegrarme el día». Mi corazón de repente latió con una extraña emoción. Todo mi cansancio pareció desvanecerse. Ricardo siempre era así, atento y romántico. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, nunca me había dejado sentirme sola en las ocasiones especiales. Apagué rápidamente el ordenador, me puse mi abrigo de paño y caminé a toda prisa hacia el ascensor, pensando en el regalo sorpresa que mi marido me había preparado. El pasillo estaba desierto. Solo el sonido seco de mis tacones resonaba sobre el suelo de baldosas pulidas. El vestíbulo del edificio estaba vacío. El vigilante de seguridad seguramente estaba echando una cabezada o llamando a su familia. Sobre el mostrador de recepción, descansaba una caja cuadrada de aproximadamente medio metro, envuelta en un lujoso papel azul cobalto y atada con un elaborado lazo plateado. Al levantar la caja, su peso considerable aumentó mi curiosidad. No sabía si dentro habría un costoso set de cosméticos o alguno de esos electrodomésticos alemanes que una vez había elogiado con admiración. Al abrazar el regalo, sentí un calor que se extendía por mi cuerpo, como si fueran los fuertes brazos de Ricardo los que me envolvían. Me giré para dirigirme a la puerta de cristal y marcharme a casa, cuando de repente una figura salió corriendo del baño de mujeres. Era Pilar, la señora de la limpieza, una mujer delgada y sufrida a la que solía encontrar cuando trabajaba hasta tarde. Pero Pilar se veía muy extraña esa noche. Sus ojos oscuros estaban abiertos de par en par, llenos de pánico. Todavía sostenía una fregona, y su uniforme estaba desaliñado y manchado de agua sucia. Se abalanzó frente a mí, jadeando como si acabara de escapar de un monstruo invisible. Me sobresalté y di un paso atrás, frunciendo el ceño. «Pilar, ¿qué pasa? ¿Por qué está tan asustada?». Pilar no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la caja que yo sostenía, o más bien en el lazo plateado atado con tanta pericia. Su rostro se puso pálido como la cera, y sus labios agrietados temblaron, balbuceando palabras ininteligibles. Dejó caer la fregona al suelo, y sus manos ásperas y callosas agarraron mi brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel, causándome un dolor agudo. Pilar siseó entre dientes. Su voz ronca sonaba como el viento a través de una puerta podrida. «Señorita, no lo abra. Por nada del mundo abra esta caja». La miré desconcertada, sin entender qué estaba pasando, pensando que deliraba o sufría algún achaque de la vejez. Intenté soltar su mano, diciendo suavemente: «Tranquilícese. Es un regalo que mi marido me ha enviado desde Alemania. No hay nada de qué preocuparse». Pero Pilar negó con la cabeza frenéticamente, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas. Señaló el lazo plateado. Su voz temblaba de miedo. «¿Ve bien ese nudo? ¿No le parece que son como 2 ochos entrelazados?». Bajé la mirada y, en efecto, el lazo estaba atado de una manera muy extraña. No era el típico lazo de mariposa, sino 2 círculos entrelazados simétricamente, de una forma peculiar. Pilar tragó saliva y se acercó a mi oído para susurrar. Su aliento frío en mi nuca me provocó un escalofrío por toda la espalda. En mi pueblo, a esto lo llaman el nudo de difunto.
Solo se usa este tipo de nudo para atar los pies de los muertos durante el velatorio o para sellar los objetos que se envían al más allá para los fallecidos. Si una persona viva lo abre, pierde la vida, señorita. Las palabras de Pilar fueron como un jarro de agua fría en plena noche de invierno. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer la caja. La miré, mis ojos llenos de una mezcla de incredulidad y miedo. Mi mente racional de mujer moderna y educada me decía que solo eran supersticiones de una mujer de pueblo con pocos estudios. Pero al mirar profundamente sus ojos hundidos, llenos de desesperación y sinceridad, mi intuición me dijo que no estaba mintiendo, o que al menos ella creía firmemente en esa terrible advertencia. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos desbocados de mi corazón. Miré a Pilar, forzando una voz tranquila. ¿Estás segura, Pilar? Mi marido es ingeniero, vive en Occidente. ¿Cómo podría conocer estas costumbres espeluznantes? Pilar no soltó mi brazo, sino que lo apretó aún más, con una mirada suplicante. Señorita, por favor, créame por una vez. Yo ya he visto este nudo una vez en mi vida. Y esa vez alguien murió de verdad. La determinación en los ojos de aquella mujer trabajadora venció mi última resistencia. Asentí y le hice una seña para que me siguiera hasta mi coche. Salimos del edificio. El coche se deslizó por la noche desierta, en dirección a las afueras de la ciudad, donde había tramos de ribera desolados y poco transitados. El silencio en el coche era denso, roto solo por el murmullo del motor y la respiración pesada de dos mujeres con miedos indefinidos en el corazón. Nos detuvimos en un tramo solitario de la ribera del Manzanares, donde la maleza crecía salvaje y la luz amarillenta de las farolas se reflejaba en el agua negra y quieta. El viento del río soplaba helado en nuestras caras, trayendo consigo el olor a lodo y basura. Sostenía la caja en mis manos, sintiendo como si tuviera una bomba de relojería, queriendo lanzarla lejos pero al mismo tiempo curiosa por saber qué contenía realmente. Pilar, a mi lado, se encogía en su delgado abrigo. Tírela al río. No se arrepienta de perder algo material. La vida es lo más importante. Apreté los labios y con toda la fuerza que pude reunir, lancé la caja con fuerza. Describió un arco en el aire y cayó con un chapoteo en el agua oscura. Salpicaduras rompieron el silencio de la noche. Pilar y yo contuvimos la respiración, observando. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos pasaron. La superficie del agua permanecía tranquila. No pasó nada. Me volví hacia Pilar, a punto de reprocharle su exceso de preocupación, cuando de repente una escena espantosa se desarrolló ante mis ojos. Desde el punto donde la caja se había hundido, el agua comenzó a burbujear con espuma blanca, como si estuviera hirviendo. Una fina columna de humo blanco se elevó, trayendo consigo un sofocante olor a almendras amargas que nos llegó a la nariz a pesar de estar a varios metros de distancia. Un sonido sordo, un puff, resonó desde el fondo del río, y luego una extraña llama de color azul violáceo surgió violentamente sobre la superficie del agua, ardiendo con furia como un fuego fatuo, consumiendo en un instante lo que quedaba de la caja. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas sobre el frío cemento, mis ojos abiertos de par en par contemplando aquella danza macabra de llamas. Si hubiera abierto esa caja en el salón cerrado de mi casa, si hubiera cortado con entusiasmo esa cinta, probablemente ahora no estaría aquí sentada. Habría muerto quemada o asfixiada por ese mortal olor a almendras amargas sin que nadie lo supiera. Justo en ese momento, el teléfono en el bolsillo de mi abrigo vibró violentamente, rompiendo la atmósfera mortal. Temblando, saqué el teléfono. La pantalla brillante mostraba el nombre que tanto anhelaba. Mi amor. Era una videollamada. Pilar me miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y dolor. Asintió, indicándome que respondiera. Sostuve el teléfono con ambas manos para que no temblara y deslicé el dedo para aceptar la llamada. El rostro apuesto y refinado de Ricardo apareció. Estaba sentado en una habitación lujosa con una chimenea detrás. Su sonrisa era tan radiante y cálida como el sol de la mañana. Me saludó con la mano. «Feliz año nuevo, mi amor. ¿Recibiste el regalo? ¿Ya lo abriste? ¿Te ha sorprendido?» Al ver esa sonrisa, al escuchar esa voz dulce, sentí unas náuseas terribles. El hombre que había amado y en quien había confiado durante tantos años, del que siempre me había sentido orgullosa de hablar, ahora me parecía un extraño, un ser aterrador. Tragué el nudo amargo que se me formaba en la garganta, y esbocé la sonrisa más forzada y falsa de toda mi vida. Sí, lo he recibido, cariño. La caja es preciosa. Aún no me he atrevido a abrirla. La abriré cuando llegue a casa. Una sombra de decepción cruzó el rostro de Ricardo. Un destello gélido brilló en sus ojos por un instante y luego desapareció. Mantuvo su sonrisa amable. Claro, ábrelo cuando llegues a casa, pero llámame, ¿vale? Quiero ver tu cara cuando veas la sorpresa. Asentí apresuradamente y colgué.
No podía soportar ni un segundo más aquella farsa repugnante. Me volví y abracé a Pilar. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Sabía que mi vida, a partir de ese momento, había tomado un rumbo completamente diferente, oscuro y lleno de trampas. Después de la breve videollamada con Ricardo, no pude contenerme más. Mi estómago se contrajo violentamente y vomité sin control allí mismo, en la ventosa ribera. Pilar se acercó rápidamente. Su mano áspera me dio suaves palmaditas en la espalda, un gesto amable que no había recibido de una persona mayor en mucho tiempo. No dijo nada, solo me ofreció en silencio la botella de agua que llevaba consigo. Su mirada se perdió en el río oscuro donde la llama azul fantasmal acababa de extinguirse, dejando tras de sí volutas de humo blanco que se disolvían en la nada. Seguí a Pilar hasta su habitación de alquiler, escondida en un pequeño y sinuoso callejón del barrio de Vallecas, donde la pálida luz de las farolas no lograba disipar la oscuridad y la humedad. La habitación era estrecha, apenas cabían una cama desvencijada y un armario de tela viejo, pero estaba sorprendentemente ordenada y limpia. En la pared manchada de humedad había un pequeño altar con incienso encendido, cuyo cálido aroma a sándalo contrastaba por completo con el frío de la Nochevieja en el exterior. Pilar, temblando, abrió un viejo baúl de madera bajo la cama y sacó un marco de fotos cuidadosamente envuelto en un paño de terciopelo rojo oscuro. Me lo entregó, sus ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. «Mire, esta es mi hija, se llamaba Elena. Era tan guapa y lista como usted ahora». Tomé el marco y miré a la joven que sonreía radiante en la foto. Su sonrisa era tan clara como el sol de la mañana, llena de vida y esperanza. Pero cuando mis ojos se deslizaron hacia el hombre que estaba a su lado en la fotografía, mi corazón pareció detenerse, y la sangre se heló en mis venas. El hombre era unos años más joven que ahora, un poco más delgado, pero esa media sonrisa y esa mirada seductora eran inconfundibles. Era Ricardo, el marido que yo siempre había idolatrado, el que acababa de llamarme para desearme un feliz año nuevo hacía apenas unos minutos. Este hombre... Mi voz se quebró, ahogada en mi garganta. Mi dedo tembloroso señaló al hombre de la foto. Pilar asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas hundidas y caían sobre el dorso de su mano arrugada. Sí, es él. El que mató a mi hija hace 5 años. También en una noche como esta. Justo antes de las fiestas. Pilar comenzó a relatar la trágica historia de su vida. Su voz era grave, interrumpida por sollozos ahogados. Ese año, Elena también recibió un regalo sorpresa de su novio por las fiestas. Él dijo que era un regalo enviado desde lejos para ser romántico. La niña lo abrió con entusiasmo, y entonces, una gran explosión resonó. Un fuego químico envolvió la habitación y le arrebató la vida a su única hija. La policía concluyó que fue un accidente, causado por la explosión de un aerosol presurizado en el paquete debido a un cambio de temperatura, sin pruebas suficientes para culpar a nadie. Y Ricardo. Él cobró rápidamente el seguro de vida que Elena había contratado poco antes y desapareció sin dejar rastro. Pilar sabía que había sido un asesinato. Sabía que su hija había muerto injustamente, pero ¿qué podía hacer una mujer de pueblo, humilde y sin voz, contra gente tan astuta y malvada? Había pasado los últimos 5 años buscándolo. Vagó por las grandes ciudades, haciendo todo tipo de trabajos para sobrevivir y mantener viva la esperanza de venganza, hasta que consiguió trabajo como limpiadora en este edificio y por casualidad vio a Ricardo recogiéndome un día de lluvia torrencial. Lo reconoció al instante, aunque estaba más gordo y elegante que antes. He esperado este día durante mucho tiempo, señorita. Pilar apretó mi mano, sus ojos ardían. No puedo permitir que le haga daño a otra mujer buena. Tengo que salvarla y tengo que hacer que pague por lo que le hizo a mi Elena. 2 mujeres, una joven y otra anciana, una elegante y otra humilde, nos tomamos de la mano frente a la foto de la difunta, haciendo un juramento silencioso en medio de una nochevieja tormentosa. Tras despedirme de Pilar, conduje de vuelta a mi lujoso apartamento cuando el reloj ya marcaba el nuevo día. La casa espaciosa y cómoda que una vez consideré mi hogar feliz, ahora se sentía fría y desoladoramente vacía. Cada objeto, desde las tazas de pareja sobre la mesa, la foto de la boda en la pared, hasta los adornos que Ricardo había elegido personalmente, todo parecía burlarse de mi estupidez y ceguera de los últimos 3 años. No me atreví a encender las luces. Solo dejé que la tenue luz de la lámpara de noche del salón creara sombras parpadeantes en las paredes. Recordé las detalladas instrucciones de Pilar antes de irme. Debes encontrar pruebas, ver qué había preparado para tu muerte. Especialmente el tema del dinero. Respiré hondo, tratando de calmar mi pánico, y me dirigí rápidamente al estudio para encender mi ordenador personal. Mi cabeza daba vueltas con 1000 preguntas.
¿Por qué Ricardo querría matarme? Nunca habíamos tenido grandes discusiones. Siempre le había provisto de todo. Incluso cuidaba de su familia en el pueblo. Empecé a rebuscar en las carpetas, buscando cualquier cosa relacionada con finanzas y seguros. Y entonces me quedé helada al ver un archivo PDF guardado en una carpeta oculta llamada Planes de Futuro. Era una póliza de seguro de vida por valor de 1.000.000 de euros, firmada hacía exactamente un año. La asegurada era yo, y el único beneficiario no era otro que Ricardo. Los recuerdos volvieron como una película a cámara lenta. Recordé aquel día que Ricardo me llamó con voz llena de preocupación. Cariño, últimamente no te veo muy bien de salud. Deberíamos contratar un seguro para protegernos. También es una forma de ahorrar para el futuro de nuestros hijos. Yo, en ese momento, estaba hasta arriba de trabajo con un proyecto. Al oír a mi marido hablar con tanta previsión por la familia, acepté sin dudarlo. Ricardo me envió el enlace al contrato electrónico y me instó a firmar rápidamente para aprovechar una oferta de la compañía de seguros. Había firmado mi propia sentencia de muerte de la manera más estúpida, solo por creer en el supuesto amor y responsabilidad que él había pintado. 1.000.000 de euros. ¿Era ese el precio que le ponía a mi vida? Sonreí con amargura. Las lágrimas saladas rodaban por mis mejillas. Resulta que, a los ojos del marido que tanto amaba, yo solo era una gallina de los huevos de oro, y el momento de mayor valor de esa gallina era cuando moría, dejando tras de sí una suma colosal. El resentimiento creció en mi pecho, quemando mis entrañas, convirtiendo el dolor en un fuego latente de odio. Me sequé las lágrimas. Mi mirada se volvió más fría y decidida que nunca. No podía quedarme de brazos cruzados esperando la muerte. Tenía que desenmascarar a este asesino. Recordé a mi primo, un genio de la informática al que una vez le pedí que instalara el sistema de seguridad de mi empresa. Le envié un mensaje apresurado, adjuntando los correos electrónicos que Ricardo me había enviado durante todo este tiempo. Ayúdame a comprobar la IP de estos correos, para ver desde dónde se enviaron realmente. Necesito saberlo de inmediato. Después de enviar el mensaje, me quedé mirando la pantalla del ordenador, fijamente a la foto de fondo de Ricardo y yo en un viaje a los picos de Europa antes de que se fuera. Su sonrisa en la foto seguía siendo igual de radiante, pero ahora solo veía detrás de ella el rostro de un demonio que calculaba cada paso para empujarme al abismo. Esta sería una noche larga, muy larga para mí, pero también marcaría el despertar de una mujer que había sido traicionada hasta la médula. La mañana del primer día del año, mientras los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas, yo seguía inmóvil frente a la pantalla del ordenador como una estatua de piedra. Mis ojos estaban rodeados de ojeras por la noche en vela, pero mi mente estaba extrañamente lúcida, la dolorosa lucidez de alguien a quien le acaban de despojar de todas sus ilusiones. El sonido de una notificación de mensaje rompió el silencio de la habitación. Era de mi primo informático, acompañado de un informe breve pero lo suficientemente potente como para derrumbar mi mundo entero. Isabel, lo he comprobado a fondo. Ninguno de estos correos se envió desde Alemania. La dirección IP real proviene de un servidor en España, concretamente en la zona del barrio de Salamanca, en Madrid. Parece que el remitente usó software para falsear la IP, pero no pudo engañar a mi sistema de escaneo profundo. Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi dolorido corazón. El barrio de Salamanca, en Madrid. Estaba a menos de 10 kilómetros de donde yo vivía, a unos 20 minutos en coche, y yo, durante 3 años, había creído que estaba a miles de kilómetros, en un país lejano cubierto de nieve. Me eché a reír, una risa seca y amarga que resonó en la habitación vacía. Resulta que todas aquellas videollamadas nocturnas, aquellas veces que se quejaba del frío cortante del invierno europeo, o cuando hablaba con entusiasmo de las salchichas y la cerveza alemanas, todo había sido una obra de teatro perfecta. Había montado un escenario falso aquí mismo, en Madrid, usando fondos de pantalla y aplicaciones de edición para engañarme, convirtiéndome en una estúpida marioneta en sus manos. Recordé las nocheviejas anteriores, cuando llamaba vestido con un grueso jersey de lana, una bufanda hasta las orejas y echando vaho por la boca, que seguramente provenía de una taza de agua caliente, diciendo que me echaba de menos, que añoraba el ambiente festivo de casa. En ese momento, yo había llorado de pena por mi marido, que trabajaba tan duro en el extranjero, y me había prometido a mí misma esforzarme aún más para que pudiera volver pronto. Probablemente, al otro lado de la línea, él estaba sentado en una habitación con aire acondicionado, riéndose de mi ingenuidad. La sensación de traición y desprecio invadió mi mente, oprimiéndome el pecho como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Durante 3 años viví en una espera interminable, manteniendo mi fidelidad y sacrificando mi juventud por un marido virtual. Le enviaba dinero para pagar sus deudas,
para cubrir sus caros gastos de manutención allí. Resulta que era para mantener su vida de lujo aquí mismo, en esta ciudad. Me levanté y me acerqué al ventanal, mirando hacia el lejano barrio de Salamanca, donde los rascacielos se alzaban hacia el cielo. En algún lugar de esa jungla de hormigón, Ricardo se escondía, disfrutando de una vida cómoda con mi sudor y mis lágrimas, y planeando cómo acabar con mi vida. No solo había engañado mis sentimientos, era un estafador profesional, un actor magistral en esta farsa de matrimonio. El dolor dio paso a una ira extrema. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel hasta sangrar, pero no sentí dolor. Me juré a mí misma que no le dejaría salirse con la suya. Encontraría su escondite y desenmascararía a este miserable ante la luz. El juego acababa de empezar de verdad, y esta vez, la que tendría el control no sería él. No dudé ni un minuto más, y conduje hasta el barrio de Pilar esa misma mañana del día de Año Nuevo. Las calles de Madrid estaban desiertas, pero mi corazón ardía. Cuando le mostré a Pilar los resultados de la investigación de la IP, no pareció sorprendida, solo asintió levemente. Sus ojos brillaban con la agudeza de alguien que ha pasado por demasiadas tormentas en la vida, como para conocer la oscuridad del corazón humano. Lo sabía, señorita. Un tipo como él no tiene agallas para irse al extranjero a sufrir. Solo sabe vivir a costa de las mujeres, engañando a las ingenuas como usted y mi hija, dijo Pilar, su voz tranquila pero llena de un profundo desprecio. Dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo y me miró con determinación. Déjeme a mí encontrar su guarida. No olvide que soy limpiadora. La red de gente como nosotras es muy amplia. Estamos en cada rincón de esta ciudad. Pilar tenía razón. Las limpiadoras, los vigilantes, los basureros, son como cámaras humanas que observan en silencio todo lo que los ricos suelen pasar por alto. Pilar contactó inmediatamente con sus compañeras de profesión que trabajaban en los lujosos edificios de apartamentos del barrio de Salamanca. En menos de un día, la información sobre Ricardo fue encontrada con una precisión asombrosa. Vivía en el exclusivo complejo residencial Riverview, uno de los más caros junto al río, bajo el nombre falso de Daniel. Pilar, con su astucia y experiencia, consiguió prestado el atuendo de una amiga chatarrera. Empujando una bicicleta vieja cargada de latas y cartones, merodeó por la entrada de Riverview para observar la situación. Esa tarde recibí su llamada, su voz temblaba de ira. «Señorita, lo he visto. Está más gordo y blanco. Conduce un coche negro brillante, muy elegante. No parece en absoluto alguien que trabaje duro en el extranjero. Acaba de salir por la puerta. Y el vigilante le ha saludado con una reverencia, lo que demuestra que es un residente VIP aquí desde hace tiempo». Al escuchar sus palabras, sentí que la sangre me hervía. Mientras yo comía fideos instantáneos haciendo horas extra, ahorrando cada céntimo para enviárselo, él vivía como un rey, disfrutando de los servicios más lujosos aquí mismo. La imagen del marido trabajador y sufrido que él había creado en las videollamadas se derrumbó por completo, reemplazada por el retrato de un hombre despreciable, parásito y embustero. Pilar añadió que, charlando con algunas empleadas del hogar que iban al mercado cercano, se enteró de que el apartamento de Daniel estaba en el piso 20, con vistas directas al río. Llevaba viviendo allí casi 3 años, y se decía que era un exitoso empresario recién regresado del extranjero. Esa información no hizo más que confirmar la cruda realidad a la que me enfrentaba. Quedé con Pilar en una modesta cafetería cerca del complejo Riverview. Al ver a aquella mujer delgada y morena con su ropa vieja, sentada entre los clientes elegantes que pasaban, sentí una compasión infinita por ella. Era esta pequeña mujer la que, con su amor incondicional de madre y su perseverancia, me había ayudado a desvelar un velo de horror que nunca habría imaginado. «¿Y ahora qué hacemos, Pilar?», pregunté. Mi voz había recuperado la calma. Pilar me miró directamente a los ojos, que brillaban en la penumbra del atardecer. «Tiene que verlo con sus propios ojos, señorita. Tiene que ver su verdadera vida para que no le quede ni una pizca de duda o debilidad. Mañana encontraré la forma de que entre allí y vea la función». La tarde del 2 de enero, el ambiente festivo aún flotaba en el aire de la bulliciosa urbanización junto al río. Me puse la ropa más sencilla que tenía, una mascarilla que me cubría bien y una gorra calada hasta las cejas. Me senté en silencio en una cafetería frente a la entrada del complejo Riverview. Pilar estaba a mi lado, jugueteando con el dobladillo de su vieja blusa, sin apartar la vista de la imponente verja de hierro que separaba el mundo de los ricos del resto de la sociedad. Llevábamos allí sentadas desde primera hora de la mañana, pacientes como cazadores acechando a su presa. Hacia las 3 de la tarde, cuando el sol comenzaba a teñirse de un tono dorado pálido, la verja se abrió lentamente. Un lujoso coche negro brillante se deslizó suavemente.
Reconocí al instante la matrícula que Pilar me había dado. Sentí un nudo en el estómago y apreté las manos bajo la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La ventanilla del coche bajó a la mitad, y lo vi a él, el marido que yo creía que se estaba congelando en el frío de Europa. Estaba al volante, con unas elegantes gafas de sol, el pelo engominado y brillante, y un polo de marca caro. Se le veía en forma, lleno de vida y completamente diferente al aspecto demacrado y sufrido que mostraba en cada videollamada. Pero lo que me dejó sin aliento no fue su apariencia ostentosa, sino la mujer sentada a su lado en el asiento del copiloto. Era joven, guapa, con una melena rizada y voluminosa, y se inclinaba hacia él, riendo y diciéndole algo con alegría. El coche se detuvo en un semáforo en rojo justo delante de mí. Estaban tan cerca que pude ver la sonrisa radiante en los labios de él. En el asiento trasero, un niño de unos 2 años, regordete y sano, se asomaba gritando, «Papá, papá». Él se giró, con una mirada llena de amor, y acarició la mejilla del niño antes de darle un suave beso en la frente a la mujer a su lado. La escena era tan perfecta, como un cuadro de una familia feliz y modélica, que cualquiera admiraría. Sentí como si me hubieran vaciado el pecho. Un viento helado soplaba en mi alma. Resulta que durante los últimos 3 años, mientras yo comía fideos instantáneos para ahorrar cada céntimo, mientras hacía horas extra hasta el agotamiento para enviarle dinero para sus deudas, él estaba usando ese mismo dinero, fruto de mi sudor y mis lágrimas, para mantener otro hogar. Construía su felicidad sobre mi sacrificio. Reía y disfrutaba sobre mi soledad y mi espera. Después de presenciar la farsa de la familia feliz de Ricardo, no tuve ninguna duda en contratar a un detective privado para investigar a fondo sus finanzas. Con la información inicial que Pilar había proporcionado, sumada a mis contactos en el mundo de los negocios, no fue difícil destapar la verdadera cara de este falso empresario. En solo 3 días, un grueso expediente fue colocado sobre mi mesa, revelando todos los oscuros secretos que Ricardo había ocultado tan cuidadosamente durante años. Pasé las páginas del informe, sintiendo como si estuviera leyendo el guión de una película de crímenes de baja calidad. La empresa de exportación para la que Ricardo afirmaba trabajar en Alemania había quebrado y se había disuelto hacía 2 años. Nunca había tenido un trabajo estable en el extranjero. De hecho, su pasaporte no tenía ningún sello de entrada a Europa en los últimos 3 años. Todo eran fotos retocadas y ubicaciones falsas para engañarme a mí y a mi familia. Pero lo más aterrador era su larguísima lista de deudas. Ricardo era un adicto al juego online y a la inversión en criptomonedas. Los gráficos de subidas y bajadas y los sueños de hacerse rico rápidamente lo habían convertido en una polilla atraída por el fuego. El dinero que yo le enviaba, junto con el que pedía prestado a diestro y siniestro bajo la excusa de inversiones y proyectos, se había evaporado en apuestas. Cargaba con una deuda con prestamistas, que ascendía a cientos de miles de euros, con intereses que crecían cada día. Me estremecí al leer la parte del informe sobre su amante. Se llamaba Adriana, una influencer que presumía de una vida de lujos en las redes sociales, pero que en realidad era otra víctima y una herramienta en sus manos. Ricardo había usado su apariencia elegante y su fachada de empresario para seducirla, e incluso la había convencido para que pidiera préstamos a su nombre. El apartamento de lujo, el coche caro, todo era alquilado o comprado a plazos para mantener las apariencias, para seguir engañando a otras presas. En este punto, su motivo para matarme era tan claro como el día. Mi póliza de seguro de 1 millón de euros era su único salvavidas para escapar de sus deudas y continuar su vida de placer con su amante. Necesitaba que yo muriera no solo para cobrar el seguro, sino también para vender mis bienes y apoderarse de todo lo que yo había construido. Sonreí amargamente y tiré el expediente sobre la mesa. Lo había calculado todo con una frialdad y crueldad extremas. Para él, la vida de su esposa valía menos que las cifras de una mesa de juego. Estaba dispuesto a matarme, a usar mi muerte para conseguir su libertad financiera. Un ser tan despiadado y sin escrúpulos no podía ser llamado marido, ni siquiera ser humano. Llamé a Pilar. Mi voz era fría y decidida. Pilar, ya tengo pruebas suficientes de su móvil. Ahora necesitamos pruebas de cómo intentó actuar. Tenemos que ver a la persona que usted mencionó. Pilar entendió al instante. No se preocupe. Él todavía se siente culpable por el caso de entonces. Nos ayudará. Siguiendo las indicaciones de Pilar, me reuní con el señor Castillo una tarde en un tranquilo callejón. El señor Castillo era un inspector de Policía Nacional jubilado, el que se había encargado del caso de la hija de Pilar años atrás, pero tuvo que cerrarlo por falta de pruebas. Su casa era sencilla y ordenada, pero lo más impresionante era un pequeño rincón de estudio lleno de libros y viejos instrumentos de investigación, donde seguía buscando justicia en silencio para los casos sin resolver.
El señor Castillo nos recibió con un semblante serio, su pelo canoso y sus ojos aún agudos tras unas gafas de leer. Cuando puse sobre la mesa los restos carbonizados de la caja de regalo que Pilar y yo habíamos recuperado del río, el señor Castillo se puso guantes con cuidado y, con unas pinzas, examinó cada pequeño fragmento bajo una lupa. El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por el tic-tac de un viejo reloj de pared y mi respiración nerviosa. Después de un largo rato de observación, el señor Castillo levantó la vista, se quitó las gafas y nos miró seriamente a Pilar y a mí. Dijo lentamente: «Señorita, ha tenido usted muchísima suerte. Esto no fue un accidente, ni un incendio por un cortocircuito o una reacción química espontánea. Entre estas cenizas, he encontrado un pequeño fragmento de cerámica piezoeléctrica». Al ver mi cara de confusión, el señor Castillo me lo explicó con más detalle. La cerámica piezoeléctrica es un material especial. Cuando se somete a una fuerza mecánica, como doblarla o golpearla, genera una chispa eléctrica. Quien hizo esta caja diseñó una trampa extremadamente sofisticada. Fijó este fragmento de cerámica a la tapa de la caja y a la cinta. En cuanto usted abriera la tapa o cortara la cinta, la fuerza activaría una chispa que encendería una mezcla de productos químicos inflamables y altamente tóxicos comprimidos en el interior. Hizo una pausa. Su voz se tornó sombría y dolida. En el caso de la joven Elena, la escena del crimen quedó completamente calcinada, por lo que no pudimos encontrar este fragmento. Él se aprovechó de esa laguna para hacerlo pasar por un accidente causado por un aerosol. Pero esta vez, gracias a que usted no abrió la caja en casa y la arrojó al agua, la temperatura bajó, la explosión no lo destruyó todo y nos ha dejado esta valiosa prueba. Me estremecí al imaginarme abriendo con entusiasmo la caja y siendo consumida por aquella llama azul. No solo quería matarme, quería borrar todo rastro, convertirme en la desafortunada víctima de un extraño accidente. Era un demonio con piel de cordero, con conocimientos, con estudios, pero los usaba para arrebatar la vida de las mujeres que lo amaban. Pilar, a mi lado, se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Dios mío, mi Elena, qué muerte tan injusta. Qué cruel es, ¿cómo pudo hacerle eso? El señor Castillo le dio una palmada en el hombro para consolarla, y luego se volvió hacia mí, con una mirada firme. Ahora sabemos cómo actúa, pero para atraparlo necesitamos una prueba directa de que intentó hacerlo con usted. Este fragmento de cerámica solo demuestra que la caja era una trampa, pero él podría negarlo todo, decir que la compró por error o que alguien se la cambió. Apreté los puños y miré al señor Castillo. «Entonces, ¿qué debo hacer ahora, señor? No puedo dejar que se salga con la suya». El señor Castillo me miró, sus ojos profundos. ¿Se atreve a arriesgarse? Necesitamos una trampa para cazar a esta bestia. ¿Y usted? Usted tendrá que ser la que entre en la guarida del tigre. Levanté la cabeza y miré al señor Castillo, sin un atisbo de duda. Lo haré, señor Castillo. Yo ya morí una vez en la orilla del río aquella noche. Esta vida que tengo ahora es para reclamar justicia. Dígame qué debo hacer. El señor Castillo asintió satisfecho, un atisbo de admiración en sus ojos envejecidos. Tenemos que usar su propio plan contra él. El señor Castillo comenzó a trazar la estrategia. Su voz era grave y segura. Su fracaso esta vez seguramente lo habrá desconcertado, pero la codicia y las deudas lo empujarán a intentarlo de nuevo. Y la próxima vez será aún más cruel y sofisticado. Tenemos que darle una oportunidad, una que parezca fácil, para que se delate. El plan era que yo fingiera un colapso mental, una depresión severa tras un largo periodo de exceso de trabajo y soledad. Crearía la imagen de una esposa débil, fuera de control, que necesitaba la protección de su marido. Esto apelaría a su falso complejo de héroe. Y, lo que es más importante, crearía la coartada perfecta para un accidente o un suicidio que él podría orquestar más tarde. Tiene que actuar de forma muy convincente, me instruyó el señor Castillo. Use las redes sociales, quéjese, muéstrese inestable. La está vigilando muy de cerca, estoy seguro. Cuando vea que su presa está herida, no podrá quedarse quieto en Alemania para siempre. Tendrá que volver para acabar con usted. Pilar me tomó la mano. Su tacto era cálido y áspero. Señorita, el señor Castillo y yo estaremos siempre detrás de usted. Dejaré mi trabajo en el edificio y buscaré la manera de acercarme a su apartamento para ayudarla. Somos un equipo. No está luchando sola. Los miré a los dos. Una madre que había perdido a su hija y un viejo policía lleno de remordimientos. Sentí que no estaba sola en absoluto. A partir de ese día, comencé mi campaña. Publiqué estados de ánimo sombríos en Facebook, con la privacidad configurada solo para amigos cercanos, quejándome de noches de insomnio interminables, de extrañas alucinaciones en la casa vacía. Hablé de dolores de cabeza insoportables, de olvidarme de apagar el fuego,
de cerrar la puerta. Me estaba convirtiendo en una presa fácil, un cebo delicioso que se retorcía en la desesperación para atraer a la bestia fuera de su guarida. Cada vez que publicaba algo, imaginaba el rostro satisfecho de Ricardo al leerlo. Seguramente se reía para sus adentros, pensando que el destino estaba de su parte, que yo misma me estaba encaminando hacia la muerte sin que él tuviera que esforzarse demasiado. Siguiendo el plan detallado con el señor Castillo, comencé a convertir mi perfil personal en el diario sombrío de una mujer que se deslizaba hacia la desesperación. Ajusté cuidadosamente la privacidad de estas publicaciones para que solo mi familia y Ricardo pudieran verlas. Quería que creyera que estaba verdaderamente sola y desesperada. Empecé con fotos del techo blanco a las 3 de la madrugada, acompañadas de un estado breve pero inquietante. Otra noche en blanco, la cabeza me va a estallar. ¿Cuándo se detendrá este ruido en mi cabeza? En los días siguientes aumenté la dosis del drama. Publiqué una foto de un frasco de somníferos tirado en mi escritorio, junto a una pila de informes sin terminar. Escribí sobre un miedo invisible cada vez que entraba en la casa grande y fría, sobre la sensación de que alguien me observaba en la oscuridad. Incluso publiqué deliberadamente una foto de una olla quemada en la cocina, lamentando mi memoria cada vez peor. Hasta apagar el fuego se me olvida, casi quemo la casa. ¿Qué me está pasando? Tal como predijo el señor Castillo, la bestia escondida en la oscuridad comenzó a oler la sangre de la presa herida. Menos de 10 minutos después de publicar la foto de la olla quemada, mi teléfono sonó insistentemente. Era una llamada de Ricardo. Respiré hondo, cerré los ojos para regular mi respiración, tratando de encontrar el tono de voz más débil y confuso posible antes de contestar. Al otro lado de la línea, la voz de Ricardo sonaba alarmada y llena de preocupación. Cariño, ¿qué te pasa? Acabo de ver tu publicación. ¿Cómo has podido quemar la olla? ¿Te has quemado? ¿Qué te ocurre últimamente? Estoy muerto de preocupación. Al oír esa voz sentí un escalofrío, como si una serpiente me recorriera la espalda. Esa voz dulce y falsa, que antes había sido mi bálsamo, ahora me provocaba náuseas. Sollocé, forzando un llanto ahogado. Cariño, tengo mucho miedo. No sé qué me pasa. Me duele mucho la cabeza. A veces recuerdo y a veces olvido. A veces solo quiero dejarlo todo y descansar. Estoy tan cansada, cariño. Dejé la frase a medias, creando un silencio aterrador, suficiente para que su imaginación pintara la escena de mí al borde del abismo. Ricardo guardó silencio por un momento, y luego su voz se volvió más apremiante y decidida que nunca. No digas tonterías. No hagas ninguna locura. ¿Me oyes? No puedo dejarte sola en casa así. Arreglaré mis asuntos aquí. Pediré unas vacaciones y volaré para estar contigo de inmediato. Espérame, ¿vale? Volveré para cuidarte. Fingí sorpresa, mi voz temblaba de emoción. ¿De verdad, cariño? ¿Puedes volver de verdad? Pero si estás tan ocupado con el trabajo allí, ¿y si te despiden? Ricardo suspiró, su voz llena de afecto. El trabajo es importante, pero tú eres lo más importante de todo. Si pierdo el trabajo, encontraré otro. Pero si te pierdo a ti, ¿cómo podría vivir? Quédate tranquila en casa. Toma tu medicación. En cuanto reserve el billete, te aviso para que vengas a buscarme. Colgué el teléfono y lo arrojé al sofá como si fuera algo sucio. Me sequé las falsas lágrimas. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Había mordido el anzuelo más rápido de lo que pensaba. No volvía porque estuviera preocupado por mí. Volvía para asegurarse de que mi muerte se desarrollara según el guión de accidente por depresión que tanto anhelaba. Tan pronto como supe que Ricardo iba a volar desde Alemania, se lo comuniqué inmediatamente al señor Castillo y a Pilar. No quedaba mucho tiempo. Teníamos que convertir mi apartamento en una trampa perfecta antes de que él llegara. El señor Castillo, con la vasta experiencia de un ex detective, ya había preparado un conjunto de cámaras en miniatura, las más modernas, capaces de transmitir datos directamente a la nube sin emitir ninguna señal o luz. A la mañana siguiente, Pilar apareció en mi puerta disfrazada de técnica de mantenimiento. Llevaba un mono de trabajo azul holgado, una gorra que le cubría el pelo y un pesado bolso de herramientas al hombro. Para evitar sospechas de los vecinos y del personal de seguridad, había informado a la administración del edificio de que necesitaba reparar las tuberías y el sistema eléctrico de la casa porque últimamente había problemas. Exactamente lo que me había quejado en las redes sociales. Pilar entró y cerró la puerta con llave. Nos miramos, asentimos con complicidad y nos pusimos manos a la obra. El señor Castillo nos dirigía por teléfono, indicándonos dónde instalar cada cámara para que fuera lo más discreto y efectivo posible. El lugar más importante era la cocina, donde se encontraban la válvula principal del gas y la placa de cocción, el lugar que tanto el señor Castillo como yo creíamos que sería la escena principal del crimen.
Con manos temblorosas, sujeté la escalera para que Pilar subiera a instalar una cámara diminuta, del tamaño de la cabeza de un alfiler, en la rendija del extractor de humos, apuntando directamente a la cocina de gas. Pilar trabajó con rapidez. Sus manos ásperas, acostumbradas a manejar escobas, ahora conectaban cables con destreza, ocultando los cables dentro de la caja de conexiones. Susurró. No se preocupe, señorita. La he escondido tan bien que solo la encontraría si desmontara toda la cocina. El siguiente lugar fue el dormitorio, el espacio más íntimo, pero también el más peligroso para mí mientras durmiera. Instalamos una cámara camuflada en un enchufe frente a la cama y otra oculta en la rejilla del aire acondicionado. En el salón también colocamos 2 cámaras de gran angular para vigilar todos sus movimientos. Tardamos casi 3 horas, empapadas en sudor, en terminar el trabajo. El señor Castillo comprobó la señal a distancia y confirmó que las imágenes eran nítidas y el sonido claro. Al mirar la pantalla de la tablet, vi cada rincón de mi casa con una claridad meridiana. Me sentía a la vez segura y aterrorizada. La casa que una vez fue mi hogar se había convertido en un escenario, una arena mortal vigilada por ojos invisibles que esperaban registrar un crimen. Antes de irse, Pilar me apretó la mano con fuerza. Sus ojos reflejaban preocupación. Señorita, a partir de ahora, cada gesto, cada palabra suya en esta casa debe ser cuidadosa. Cuando él vuelva, tendrá que vivir con el enemigo, actuar las 24 horas del día. ¿Podrá soportarlo? La miré y le sonreí para tranquilizarla. No se preocupe, puedo soportarlo. Por la justicia para su hija y por mi propia vida, interpretaré el papel de la esposa ingenua hasta el final. Pilar se fue, dejándome sola en la enorme casa. Di una última vuelta para comprobarlo todo. Las cámaras ocultas en la oscuridad eran como guardaespaldas silenciosos que me daban fuerza. 3 días después, conduje al aeropuerto a recoger a Ricardo, tal como me había indicado. El aeropuerto de Barajas estaba abarrotado. El ruido de los anuncios por megafonía se mezclaba con las risas de las familias que se reencontraban. Me quedé en un rincón discreto cerca de la puerta de llegadas internacionales. Mi corazón latía con fuerza, no por la emoción, sino por la tensión de estar a punto de entrar en la guarida del tigre. Llevaba un vestido holgado, y no me había maquillado, mostrando un rostro demacrado y unas ojeras muy reales tras varias noches de insomnio. La gente salía a raudales. Y entonces lo vi. Ricardo apareció con un aire impecable, empujando una gran maleta, vestido con un largo abrigo oscuro y una bufanda de lana, como un caballero que acaba de regresar del frío europeo. Llevaba gafas de sol, pero su familiar media sonrisa era inconfundible. Observé que su piel seguía siendo clara y sus manos suaves, sin rastro alguno del desgaste de un trabajador en el extranjero. Cuando su mirada se encontró con la mía, su sonrisa se hizo aún más radiante. Soltó la maleta y se acercó a mí con los brazos abiertos. Contuve las náuseas que me subían por la garganta y corrí a sus brazos, rompiendo a llorar como una niña desconsolada que encuentra refugio. Él me abrazó con fuerza, dándome palmaditas en la espalda. Su voz grave y cálida resonó en mi oído. Ya estoy aquí, mi tonta esposa. No llores más. Estoy aquí. Nadie te volverá a hacer daño. El olor de su costoso perfume llenó mis fosas nasales, en lugar del olor a sudor o a polvo del camino. Era el mismo perfume que había olido en su amante el día que los seguí. Era el olor de la traición, el olor de la mentira. Hundí la cabeza en su pecho, no para buscar calor, sino para ocultar la mirada fría que lanzaba al espacio vacío detrás de él. Susurré, «Has vuelto de verdad. Creía que estaba soñando. Tengo tanto miedo, cariño. Miedo de morir sola en esa casa». Ricardo me apartó suavemente. Levantó mi rostro, sus ojos llenos de una falsa compasión. «¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan demacrada? Solo han pasado unos meses y has perdido un montón de kilos». «Lo siento. Es culpa mía por estar tan lejos, por no poder cuidarte. Esta vez he vuelto para quedarme. Te compensaré. Haré que vuelvas a estar tan guapa como antes». Sus palabras eran dulces como la miel, pero sentí la fría evaluación en su mirada mientras me recorría de arriba a abajo. De camino a casa, no paró de hablar de su largo y agotador vuelo, de las difíciles escalas, de lo mucho que había echado de menos su hogar. Actuaba con tanta convicción que, si no supiera la verdad, probablemente me lo habría creído todo y me habría conmovido de nuevo por su supuesto amor. Yo permanecí en silencio, asintiendo de vez en cuando o emitiendo alguna exclamación débil, interpretando a la perfección mi papel de esposa mentalmente agotada. Al llegar al apartamento, nada más entrar, recorrió la habitación con la mirada, sus ojos afilados como un escáner. Vio las medicinas sobre la mesa, la ropa desordenada, y luego la cocina, donde la olla quemada que no había limpiado seguía allí.
Suspiró, fingiendo comprensión. No importa que la casa esté un poco desordenada, cariño. Lo importante es tu salud. Entra a descansar. Yo limpiaré. Te prepararé una cena deliciosa. Hace mucho que no comes la comida de tu marido, ¿verdad? Asentí dócilmente y arrastré mis pies cansados hacia el dormitorio. En cuanto la puerta se cerró, me erguí. La debilidad desapareció por completo. Me acerqué sigilosamente al tocador y encendí la tablet, ya conectada al sistema de cámaras. En la pantalla, vi a Ricardo de pie en medio del salón. No se puso a limpiar de inmediato. Se quedó quieto un momento, escuchando cualquier ruido que viniera de mi habitación. A través de la nítida imagen en blanco y negro de la cámara, vi a Ricardo moverse por la cocina con una expresión completamente diferente a la del aeropuerto. Ya no había sonrisa cálida ni mirada preocupada. En su lugar, había frialdad, cálculo y una concentración absoluta. Abrió la nevera, sacó algunos alimentos que yo había comprado, los puso en la encimera, pero no empezó a cocinar. Se lavó las manos meticulosamente, se las secó y comenzó su propia inspección de seguridad. Se agachó para abrir el armario debajo de la placa de gas, donde estaban la bombona y la válvula principal. Encendió la linterna de su teléfono y examinó cuidadosamente cada tubo de gas, cada conexión. Contuve la respiración, siguiendo cada uno de sus gestos. Mi corazón latía con fuerza. No tenía ni idea de que justo encima de su cabeza, en la rendija del extractor, un ojo electrónico lo estaba grabando todo. Giró la válvula del gas, abriéndola y cerrándola, como si estuviera comprobando su suavidad. Acercó la oreja a la tubería, escuchando el flujo del gas. Luego se levantó, se acercó a la placa, encendió un fuego, la llama azul brotó, y ajustó la intensidad observando atentamente el color de la llama. Apagó el fuego, pero mantuvo la mano en el mando, girándolo ligeramente para que se escapara una pequeña cantidad de gas, y luego lo cerró rápidamente. Sus acciones eran muy profesionales, no como las de alguien que cocina, sino como las de un técnico revisando un equipo o un asesino inspeccionando su arma. Levantó la vista hacia el sistema de ventilación y la ventana de la cocina. Se acercó y cerró la ventana firmemente, bajando la persiana por completo. Murmuró algo que la cámara no captó con claridad, pero por el movimiento de sus labios, supuse que estaba calculando el volumen de la habitación y el tiempo que tardaría el gas en llenarla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba ensayando, preparándose para una fuga de gas perfecta, un accidente mortal cuya víctima sería su esposa deprimida y olvidadiza que dormía en el dormitorio. Quería asegurarse de que, cuando actuara, todo saliera a la perfección, sin errores y, lo más importante, sin dejar ningún rastro sospechoso. Después de terminar su inspección, sacó un cuchillo y una tabla de cortar y empezó a preparar la cena. Cocinaba tranquilamente, incluso silbando una melodía. Su calma era tan cruel que me aterrorizaba. Era capaz de planear el asesinato de su esposa mientras le preparaba una cena romántica. ¿Hasta qué punto estaba retorcida su mente? Aproximadamente una hora después, Ricardo llamó a la puerta de mi habitación. Su voz había recuperado su tono dulce y afectuoso. «Cariño, la cena está lista. Levántate a comer algo caliente. He preparado tu sopa favorita». Apagué rápidamente la tablet, me arreglé el pelo y respiré hondo para recuperar mi expresión de cansancio. Abrí la puerta y lo vi allí, con un delantal, sosteniendo un tazón de sopa humeante, su sonrisa tan amable como la de un marido ejemplar. Miré la sopa y luego sus ojos, tratando de no revelar el asco que sentía. Sonreí débilmente. «Gracias, cariño. Huele de maravilla». Creía que estaba soñando. Nunca pensé que volvería a comer algo cocinado por mi marido. Me guió hasta la mesa, me acercó la silla y me sirvió la sopa con cuidado. Tomé la cuchara. Mi mano temblaba ligeramente. Me pregunté si en esa sopa, además de un amor falso, habría añadido algo más. Esa noche, una lluvia fuera de temporada cayó sobre Madrid. El sonido monótono de la lluvia golpeando el cristal creaba una atmósfera sombría y desoladora. Me senté acurrucada en la cama, envuelta en un grueso edredón, mirando fijamente un programa de comedia absurda en la televisión sin entender ni una palabra. Toda la casa estaba bañada en una luz amarilla y tenue, cálida a la vista pero gélida en el alma. Ricardo estaba en la cocina. El tintineo de una cuchara contra una taza resonaba en el silencio nocturno de una manera espeluznante. Un momento después, entró en la habitación con una taza de leche caliente, de la que salía un vapor que traía un aroma a leche en polvo mezclado con un toque de vainilla. Se sentó al borde de la cama, mirándome con una expresión llena de preocupación, la misma mirada que antes me derretía y que ahora me ponía la piel de gallina.
Sopló suavemente para enfriarla y me acercó la taza a la boca. Su voz grave y dulce era como miel. Bebe un poco de leche caliente para dormir mejor, cariño. He visto que has estado dando vueltas en la cama estos días. Tienes unas ojeras enormes. Me duele verte así. Miré la taza de leche blanca en sus manos. Una terrible sospecha creció en mi interior. El señor Castillo me había advertido que elegiría el método más sutil, y el envenenamiento o el uso de somníferos era el escenario más probable para simular un accidente. Contuve los latidos desbocados de mi corazón y levanté mis ojos cansados hacia Ricardo, fingiendo un capricho. No quiero beber. Me sabe todo amargo. Me cuesta tragar cualquier cosa. Ricardo insistió pacientemente, acariciándome el pelo con un gesto tierno, como un marido ejemplar cuidando a su esposa enferma. Vamos, solo un sorbito. Le he añadido un poco de miel para que esté más buena, es buena para los nervios. Después de beberla, te garantizo que dormirás profundamente hasta mañana. ¿Dormir profundamente o dormir un sueño eterno del que nunca despertaría? Sonreí amargamente para mis adentros ante tal crueldad envuelta en dulzura. Sabiendo que no podía negarme para siempre sin levantar sospechas, acepté a regañadientes la taza. Me la llevé a los labios, di un pequeño sorbo, dejando que el líquido pasara por mi lengua pero reteniendo un poco en la boca, y luego fingí atragantarme. Tosí violentamente, derramando un poco de leche en el edredón mientras mi mano temblorosa alcanzaba la caja de pañuelos en la mesita de noche y escupía el sorbo de leche en un montón de pañuelos arrugados. Mientras tosía, dije con voz ronca: «Te lo dije, me cuesta beberlo. Sabe raro. No puedo». Ricardo dejó rápidamente la taza, me dio palmaditas en la espalda. Su rostro mostraba una pizca de decepción que rápidamente ocultó con preocupación. «Está bien, si no puedes, no te fuerces. No vaya a hacer que vomites. Descansa. Voy a por un paño para limpiar esto». Aprovechando que se dio la vuelta para ir al baño a por un paño húmedo, arranqué rápidamente un trozo del pañuelo empapado en leche. Lo hice una bola y me lo metí en el bolsillo del pijama. Después de que Ricardo limpiara y se fuera al salón a ver la televisión, cerré la puerta del dormitorio con llave y corrí al baño como un ladrón. Con manos temblorosas, saqué el trozo de papel mojado de mi bolsillo y saqué del neceser el kit de prueba rápida de drogas y sedantes que el señor Castillo me había dado. Exprimí cada gota de leche del papel sobre la tira reactiva. Mi corazón latía con fuerza mientras contaba los segundos. 1 minuto, 2. Y luego 2 líneas rojas intensas aparecieron claramente en el test. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en el lavabo para no caer. Positivo para una alta dosis de sedantes. Realmente había puesto droga en la leche. Quería que durmiera como un tronco, que perdiera toda capacidad de reacción y conciencia para poder ejecutar el siguiente paso de su macabro plan. Me miré en el espejo. Las lágrimas brotaron sin control. A pesar de estar mentalmente preparada, al tener la prueba en mis manos, mi corazón dolía como si le echaran sal. El hombre que una vez amé más que a mí misma ahora estaba intentando por todos los medios llevarme a la tumba. Me sequé las lágrimas, tiré de la cadena para deshacerme de la evidencia y volví a la cama. Unos 15 minutos después de apagar la luz, comencé a regular mi respiración para que fuera más lenta, profunda y pesada, fingiendo que la droga había hecho efecto y que estaba sumida en un sueño profundo. La habitación estaba a oscuras. Solo la débil luz de la calle se colaba por las cortinas, creando sombras fantasmales que danzaban en la pared. Me quedé inmóvil, con todos mis sentidos alerta para escuchar cualquier movimiento fuera. El arrastrar de las zapatillas de Ricardo sonó en el pasillo y se detuvo frente a mi puerta. La puerta se abrió una pequeña rendija, lo suficiente para que entrara un haz de luz amarilla del salón. Sabía que estaba allí observándome, comprobando si su dosis había surtido efecto. Permanecí inmóvil, con un brazo colgando naturalmente del borde de la cama. Se quedó allí unos minutos. Su respiración era audible en el silencio. Luego, la puerta se cerró suavemente. En cuanto sus pasos se alejaron hacia la cocina, abrí los ojos de golpe, cogí la tablet escondida bajo la almohada y me cubrí con la manta para que la luz de la pantalla no se viera. En la pantalla de la cámara de infrarrojos, la imagen de Ricardo apareció nítida en un frío blanco y negro. No encendió la luz de la cocina. Solo usaba la linterna de su teléfono para moverse sigilosamente como un fantasma. Se acercó a la ventana de la cocina, comprobó de nuevo las rendijas, y luego sacó un rollo de cinta adhesiva ancha y selló la rejilla de ventilación, asegurándose de que el aire no pudiera salir. Sus acciones eran meticulosas, de una precisión escalofriante. Después de sellar todas las salidas de aire, se dirigió a la zona de la cocina de gas. A través de la cámara oculta en el extractor vi claramente su mano, enguantada en látex, usando un paño grueso para girar lentamente la válvula principal de la bombona de gas. No la abrió del todo, solo un poco,
lo suficiente para que el gas se filtrara lentamente, acumulándose gradualmente en el apartamento sellado. El leve siseo llegó a través de los altavoces de la tablet, un sonido mortal que me erizó el vello. Se quedó allí, mirando su reloj, murmurando cálculos. Quería crear una fuga de gas natural, causada por un equipo viejo o por una esposa deprimida y despistada que olvidó apagar el fuego, no una liberación masiva que levantara sospechas. Una vez hecho todo, apagó la linterna y salió sigilosamente por la puerta principal. Se puso los zapatos, el abrigo y salió. Necesitaba una coartada perfecta. La cámara del pasillo, a la que el señor Castillo había accedido, grabó cómo entraba en el ascensor, con expresión tranquila, incluso saludando con la cabeza a un vecino que volvía de su turno de noche. Iría a comprar algo de comer o se sentaría en una cafetería cercana, mientras yo, en casa, me sumía lentamente en una muerte dulce pero agónica. En cuanto la puerta principal se cerró con un clic seco, supe que había llegado el momento decisivo. Salté de la cama, ya sin la apariencia de estar drogada. El olor a gas comenzaba a filtrarse en mi olfato. El característico olor a huevos podridos del mercaptano añadido al gas me dio náuseas. Sabía que no tenía mucho tiempo, una pequeña chispa, o cuando la concentración de gas fuera lo suficientemente alta, me asfixiaría antes de darme cuenta. Corrí fuera del dormitorio. La oscuridad envolvía la casa, pero conocía de memoria la ubicación de cada mueble. Tenía que correr contra la muerte, contra la creciente concentración de gas venenoso en el aire. Entré en la cocina, conteniendo la respiración para inhalar la menor cantidad posible del gas que salía a chorros. Con manos temblorosas, cerré con fuerza la válvula principal de la bombona. El siseo cesó de inmediato, devolviendo un silencio aterrador a la cocina. Inmediatamente, corrí a abrir de par en par la ventana de la cocina y la puerta del balcón del salón. El viento nocturno entró con fuerza, trayendo aire frío y vida, barriendo el olor mortal que impregnaba el espacio. Me apoyé en la barandilla del balcón, respirando profundamente el aire fresco. Mi pecho dolía como si fuera a estallar. Solo un poco más tarde, y quizás no habría tenido la oportunidad de ver el amanecer. Después de calmarme, volví a entrar para comprobar el equipo de grabación. El video de Ricardo sellando la ventilación y abriendo el gas se había guardado de forma segura en la nube, y se había enviado una copia de seguridad al señor Castillo. Esta era la prueba irrefutable, la espada de la justicia que cortaría cualquier vía de escape. El teléfono vibró. Un mensaje del señor Castillo. Está en un 24 horas a 500 metros de tu casa, comiendo fideos. ¿Estás bien? ¿Guardaste el video? Respondí. Estoy a salvo. Video guardado. Ahora continuaré con la función. Esta era la parte más difícil del plan. Tenía que volver a la escena del crimen, fingir ser una víctima que había sobrevivido por suerte. Cerré un poco las ventanas, dejando solo una pequeña rendija para que circulara el aire, pero manteniendo un leve olor a gas, suficiente para que Ricardo lo notara al volver, pero no lo bastante peligroso. Volví a la cama. Me tapé de nuevo. Mi corazón latía con fuerza esperando los pasos del asesino. Tumbada en la oscuridad, el miedo volvió a invadirme. ¿Sospecharía algo? ¿Se volvería loco y me atacaría directamente si veía que su plan había fallado? Apreté el spray de pimienta escondido bajo la almohada. Mi última defensa si ocurría lo peor. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. Unos 45 minutos después, oí el ruido de la llave en la cerradura principal. Había vuelto. Sus pasos ya no eran sigilosos, sino apresurados. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una casa llena de gas, una esposa sin vida en la cama, o el ulular de las sirenas? Entró, y lo primero que hizo fue olfatear. Podía imaginar su nariz arrugándose, analizando la concentración de gas. Seguramente se sorprendería de que el olor fuera tan débil, no como él había calculado. Sus pasos se detuvieron en el salón. Un silencio tenso. Estaba desconcertado, preguntándose qué había salido mal, por qué su trampa perfecta no había funcionado. Luego sus pasos se dirigieron hacia el dormitorio. Mi corazón parecía querer salirse del pecho, pero mantuve una respiración regular, fingiendo un sueño profundo. La puerta del dormitorio se abrió. Se quedó allí, mirándome fijamente mientras yo yacía inmóvil en la cama. Sentí su mirada como dos dagas, fría y cruel. En ese momento, la línea entre la vida y la muerte era más delgada que nunca. Se inclinó sobre mí, su aliento caliente en mi mejilla, pero sentí el frío que emanaba de su oscura alma. Acercó su mano. Su dedo índice tembloroso se posó bajo mi nariz para comprobar mi respiración. En el instante en que su piel me tocó, me moví ligeramente. Emití un murmullo como si estuviera soñando y me giré hacia la pared, subiéndome más la manta. Su mano se retiró de un salto como si hubiera tocado brasas.
Retrocedió unos pasos, chocando contra el armario. ¿Todavía viva? Oí su susurro ahogado, lleno de asombro y pánico. No podía creer lo que veía. Según sus cálculos de químico, la cantidad de gas liberada durante casi una hora en un espacio cerrado debería haber sido suficiente para matar a alguien dormido, o al menos dejarlo en coma. Y sin embargo, allí estaba yo, respirando tranquilamente. Se pasó las manos por el pelo, caminó de un lado a otro y luego salió corriendo hacia la cocina. Oí cómo intentaba encender la placa, el clic-clic del encendedor. El fuego se encendió, lo que significaba que la bombona no estaba vacía ni la tubería obstruida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el gas no se había acumulado? Revisó frenéticamente las ventanas, comprobando que seguían cerradas, tal como yo las había dejado. Se quedó en medio de la cocina, completamente confundido. Quizás se convenció de que la presión de la bombona era baja, que había abierto muy poco la válvula, o que el lujoso apartamento tenía un sistema de ventilación oculto que no había detectado. Fuera cual fuera la razón, la verdad era que su plan A había fracasado estrepitosamente. Ricardo volvió al dormitorio, se dejó caer en un sillón y no me quitó los ojos de encima. Se quedó allí sentado durante una hora, fumando un cigarrillo tras otro, a pesar de que siempre había fingido no fumar delante de mí. El olor acre del humo me llegaba, pero seguí inmóvil. Sabía que estaba librando una batalla interna. Debía estrangularme o asfixiarme con una almohada ahora mismo, pero su cobardía y su naturaleza calculadora ganaron. Temía dejar marcas que un forense pudiera encontrar. Necesitaba una muerte natural, un accidente incuestionable para cobrar el seguro. Apagó el cigarrillo, suspiró y se acostó a mi lado. Me dio la espalda, pero sentí su cuerpo tenso, inquieto. Estaba planeando su plan B. Si un accidente doméstico no había funcionado, tendría que ser un accidente al aire libre, donde los riesgos eran más difíciles de controlar y más fáciles de simular. Yacía junto al hombre que quería matarme, pensando: Ricardo, estás muy decepcionado, ¿verdad? Pero no te preocupes. Esta decepción es solo el principio. El acto final de esta obra todavía te reserva muchas sorpresas. A la mañana siguiente, la débil luz del alba se filtró a través de las gruesas cortinas. Oí el familiar traqueteo en la cocina, el suave chocar de platos y el aroma a pan tostado y huevos fritos. Antes, esto me habría hecho sonreír feliz. Ahora, ese olor solo me provocaba asco y una alerta máxima, sabiendo que el hombre en la cocina había intentado convertir este lugar en una cámara de gas la noche anterior. Esperé 15 minutos más antes de levantarme perezosamente. Ricardo estaba de espaldas a mí, preparando el desayuno. Con su delantal azul, parecía un hombre de familia. Al oír mis pasos, se giró con una sonrisa radiante, pero sus ojos estaban inyectados en sangre, señal de una noche de insomnio y maquinaciones. Me acercó una silla con una amabilidad empalagosa. ¿Ya te has levantado, cariño? ¿Dormiste bien anoche? Parecías tan profundamente dormida que no quise despertarte. He preparado tu desayuno favorito. Come mientras está caliente. Me senté y miré el plato de huevos, preguntándome si contendría algún ingrediente especial. Fingí masajearme las sienes, mi voz aún somnolienta. Dormí como un tronco, ni me enteré de nada. Supongo que la medicación me dejó atontada, pero es extraño. Anoche soñé que me costaba respirar, como si alguien me estuviera aplastando el pecho. Me he levantado con el cuerpo dolorido. Un tic nervioso sacudió el rabillo del ojo de Ricardo. Su mano, que estaba sirviendo zumo de naranja, se detuvo un instante. Dejó el vaso frente a mí y forzó una sonrisa. Seguro que es porque piensas demasiado. O quizás el aire de la casa está muy viciado. Creo que estar encerrada todo el día solo empeora tu estado. Se sentó frente a mí, evitando mi mirada. Cariño, ¿qué te parece si este fin de semana nos vamos a tomar un poco de aire fresco? Podríamos ir de acampada al pantano de El Atazar. Es un lugar tranquilo, con aire puro y agua cristalina, perfecto para que te relajes. ¿El pantano de El Atazar? Sonreí para mis adentros. Un lugar tan remoto era ideal para simular un ahogamiento accidental o una caída por un acantilado. El plan A había fallado. La bestia buscaba un nuevo escenario. Levanté la vista, fingiendo sorpresa y duda. ¿Tan lejos? No sé si tendré fuerzas para un viaje así. Ricardo me tomó la mano rápidamente. Vamos en coche, no tienes que andar. Yo conduciré. Tú solo tienes que disfrutar del paisaje. Vamos, cariño. Será como una segunda luna de miel para recuperar el tiempo perdido. Al ver su insistencia, supe que no podía negarme, ni quería. Esta era la oportunidad que esperábamos. Asentí débilmente. Bueno, está bien.
Si estás tú a mi lado, iré a donde sea. El domingo por la mañana el cielo de Madrid estaba encapotado. Ricardo se levantó temprano para preparar todo. Empacó la tienda, la comida y el equipo de pesca en una camioneta que había alquilado. Desde el balcón, lo vi revisar meticulosamente los neumáticos y el motor. La preparación de un asesino repasando sus herramientas por última vez. Me puse ropa deportiva cómoda, con un pequeño micrófono y un GPS escondidos en el bolsillo de mi chaqueta, un regalo del señor Castillo. Antes de bajar, envié un mensaje a nuestro grupo secreto. Ya salimos. Camioneta negra, matrícula número. Seguidnos con cuidado. Las confirmaciones de lectura del señor Castillo y Pilar aparecieron al instante, dándome tranquilidad. Al subir al coche, el olor a nuevo me mareó un poco. Ricardo, galante, me abrió la puerta y me abrochó el cinturón. Su rostro estaba exageradamente radiante. Puso música suave, tratando de crear un ambiente romántico, pero noté sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante y el sudor en su frente, a pesar del aire acondicionado. En la sinuosa carretera que llevaba al pantano, el paisaje se volvió desolado. Ricardo redujo la velocidad. Sus ojos escaneaban constantemente los espejos y los alrededores, buscando el lugar perfecto para su crimen. ¿Estás cansada? Ya casi llegamos. Este sitio tiene unas vistas preciosas. Paremos a descansar un poco. Su voz temblaba ligeramente. Desvió el coche por un camino de tierra que conducía a un saliente rocoso sobre el agua. Debajo, un profundo acantilado y el agua azul y tranquila del pantano. Apreté el botón de grabación en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que debía mantener la calma. El momento decisivo había llegado. Me volví hacia Ricardo y sonreí débilmente. Sí, bajemos. Necesito respirar un poco de aire fresco. El viento del pantano soplaba helado, haciendo volar mi pelo. El saliente era un lugar hermoso pero peligroso, rodeado de un silencio absoluto. Ricardo me guió hasta el borde. Abrió los brazos, respirando hondo, y luego se volvió hacia mí con una mirada extraña, ya sin su falsa amabilidad. Solo una determinación fría y un toque de locura. Se acercó, su voz profunda como un eco del infierno. ¿Qué te parece este lugar? Bonito, ¿verdad? Perfecto para un descanso eterno, ¿no crees? Sus palabras me helaron, pero no retrocedí. Lo miré directamente a los ojos, que ya no reflejaban la debilidad de mi personaje. Saqué mi teléfono del bolsillo, con la pantalla mostrando la foto que había tomado de su familia feliz. Se la mostré, mi voz tan tranquila que me sorprendí a mí misma. Es precioso, cariño, pero un lugar así deberías traerlo a Adriana y a tu hijo, no a mí. El rostro de Ricardo se transformó. Su sonrisa se congeló, sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la pantalla. Parecía como si le hubieran abofeteado. Retrocedió, pálido como un fantasma. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo? No entiendo lo que dices. Sonreí con desdén, avanzando un paso y acorralándolo contra el borde del acantilado. El miedo había desaparecido, reemplazado por un desprecio absoluto. No entiendes o finges no entender. Creías que era estúpida, Ricardo. Creías que no sabía que nunca fuiste a Alemania, que vivías como un rey en Salamanca con mi dinero. ¿Creías que no sabía que estabas ahogado en deudas y querías matarme por el seguro de 1.000.000 de euros? Cada palabra era como un cuchillo que destrozaba su máscara. Ricardo temblaba, sudando profusamente a pesar del viento frío. Se dio cuenta de que la presa ingenua que pretendía cazar era en realidad una cazadora que le había tendido una trampa. ¿Ibas a empujarme y fingir que me resbalé? ¿O a lanzar el coche por el precipicio? Continué presionando. ¡Qué pena, Ricardo! Tu obra ha terminado antes de tiempo. Desenmascarado, Ricardo abandonó toda pretensión. Agachó la cabeza y de repente la levantó y estalló en una risa maníaca que resonó en las rocas. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro deformado por la ira y la desesperación. «¡Así que lo sabías todo! ¡Qué lista eres, Isabel!», gritó, su tono cambiando del cariño al tuteo grosero. «Te subestimé. Pensé que eras solo una idiota que trabajaba para mantenerme». Se acercó, amenazante. Apretó los dientes. ¿Me preguntas por qué? Porque estaba harto de fingir ser un buen marido. Siempre tan perfecta, tan superior, me hacías sentir como un inútil. Necesito dinero, mucho dinero, para empezar de nuevo, para cuidar de mi hijo, no para vivir a costa de una mujer como tú. Lo miré con lástima por su bajeza. ¿Y Elena? ¿Qué te hizo ella para que la mataras tan cruelmente?, grité, reabriendo la vieja herida para que confesara. El nombre de Elena desató su locura. «Esa era tan tonta como tú», gritó. También iba a dejarme cuando se enteró de mis deudas, así que tuvo que morir.
Le envié un regalo, una obra de arte mía, y ¡boom! Desapareció, dejándome el dinero del seguro para empezar de nuevo. Y tú ibas a ser la siguiente. Se abalanzó sobre mí. ¿Y qué si lo sabes todo? En este lugar desierto. Te mato. Tiro tu cuerpo al pantano y nadie se enterará. Diré que te suicidaste por tu depresión. Tú misma me preparaste el camino con tus publicaciones. Gracias, estúpida. Dicho esto, se lanzó hacia mí como una bestia, sus manos buscando mi cuello. Grité, no de miedo, sino como señal. Justo cuando sus dedos me tocaron, una sirena aulló, rompiendo el silencio. De entre los matorrales surgieron figuras uniformadas. ¡Policía! ¡Alto ahí, manos arriba! Resonó una voz autoritaria. Ricardo se quedó paralizado, su rostro pasando de la furia al terror absoluto, al ver las armas apuntándole. Había caído en la trampa. 6 meses después, el juicio contra Ricardo se celebró en una mañana lluviosa. Yo estaba sentada en la primera fila, junto al señor Castillo y Pilar, que abrazaba un retrato de su hija. Ricardo entró en la sala, demacrado y con la cabeza rapada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la vista, temblando. A su lado estaba Adriana, llorando desconsoladamente. La sesión fue tensa. Se presentaron las pruebas, el vídeo de la fuga de gas, la grabación de su confesión, el fragmento de cerámica piezoeléctrica. Abrumado por las evidencias, Ricardo lo confesó todo, desde el asesinato de Elena 5 años atrás hasta el elaborado engaño para matarme por el seguro. Escuchar sus frías palabras, describiendo cómo planeó la muerte de la mujer con la que compartió su vida, fue como si me estrujaran el corazón. Vi a Pilar temblar, aferrada al retrato de su hija, mientras las lágrimas silenciosas caían. Tras la deliberación, el juez dictó la sentencia. Con los agravantes de reincidencia y crueldad, Ricardo fue condenado a prisión permanente revisable, la pena máxima en España. Adriana recibió 15 años por complicidad y blanqueo de capitales. El martillo del juez sonó, poniendo fin a la vida de un hombre consumido por la codicia. Ricardo se desplomó. Su madre gritó desconsolada. Me lanzó una última mirada de arrepentimiento tardío. Pero yo solo sentí un vacío y un inmenso alivio. Se había hecho justicia. Pilar levantó el retrato de su hija hacia Ricardo mientras se lo llevaban. Hija mía, sollozó. El que te hizo daño ha pagado. Ya puedes descansar en paz. Su llanto se mezcló con la lluvia, lavando años de dolor y de injusticia. En los meses siguientes, me sumergí en los trámites legales para deshacer el desastre que Ricardo había dejado. Sus bienes fueron embargados para compensar a las víctimas y pagar a los acreedores. Se reveló que su vida de lujo era una farsa construida sobre deudas masivas con prestamistas y el dinero que yo le enviaba, que él malgastaba en juegos de azar y criptomonedas. Era un parásito que vivía de las mujeres que lo amaban. Gracias a la ayuda del señor Castillo, pude demostrar que mis ahorros eran míos y recuperé una parte. Con ese dinero, ayudé a Pilar a arreglar su casa del pueblo y le abrí una cuenta para su jubilación. Pagué las pequeñas deudas que Ricardo había contraído a nuestro nombre, como un último acto para cerrar ese capítulo. Volví a nuestro apartamento. Cada rincón me recordaba la mentira y el terror. Ya no era un hogar, sino la tumba de mi juventud y mi confianza. Lo puse en venta a un precio bajo para deshacerme de él rápidamente. Pilar vino a ayudarme a empaquetar. Su presencia era un consuelo. Nos habíamos convertido en madre e hija, unidas por el dolor. Cuando vendas la casa, ¿a dónde irás?, me preguntó. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo un tiempo? Sonreí y le tomé la mano. Estaba pensando en eso mismo, Pilar. Quiero abrir una pequeña floristería en un lugar tranquilo. ¿Quieres ser la gerente? Sus ojos se iluminaron. Claro que sí, hija. A mi edad, solo deseo un poco de compañía y paz. El día que entregué las llaves al nuevo propietario, di una última vuelta por la casa vacía. Adiós, mi dolor, susurré. Salí sin mirar atrás. La puerta se cerró, encerrando el pasado. Ante mí, el cielo era vasto y azul. Me sentía libre. 3 meses después, en una tranquila calle arbolada, una pequeña y encantadora floristería abrió sus puertas. El letrero de madera decía, Flor y Paz. Era nuestro santuario, un lugar para sanar, para recordar y para valorar el presente. Yo, con un sencillo vestido de lino, arreglaba un ramo de hortensias. Pilar, que parecía años más joven, regaba alegremente las plantas de la entrada, su sonrisa radiante y serena. Isabel, un cliente ha pedido un gran ramo de girasoles para su novia que vuelve de un viaje, exclamó con alegría. Enseguida lo preparo, Pilar, respondí sonriendo. Mientras envolvía las flores que siempre miran al sol, sentí una ligereza en el corazón. Mi vida ahora era lenta y pacífica.
lejos de las presiones y las mentiras. A veces, recordaba a Ricardo y todo lo ocurrido como una vieja película descolorida. Ya no había odio, solo la lección aprendida de que el dolor nos hace más fuertes. El tintineo de la campanilla anunció un nuevo cliente. Levanté la vista y sonreí, sintiendo un calor en el pecho. Afuera, después de un chaparrón, el cielo estaba despejado, alto y brillante. Sabía que la tormenta en mi corazón había pasado por fin. Ante mí un nuevo amanecer radiante y lleno de esperanza.